Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día, miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saludamos desde la cabina de Monte María Radio y Televisión. Mi nombre es Fray Sergio, misionero de Jesús y de María, que les saluda a todos ustedes, nuestros hermanos, que nos están sintonizando a través de los distintos medios de comunicación. Gracias por compartir con nosotros en este día, jueves sacerdotal, y que bueno, pues estamos prácticamente ya casi en el término de este día, siendo las 9 de la noche con 13 minutos, saludamos a nuestros hermanos a través de internet, la página oficial montemaria.org, y también a nuestros hermanos a través de Facebook, en el cual nos visitan por medio del perfil, donde nos pueden encontrar como Monte María Radio y Televisión. También para nuestros hermanos ahí en la radio, nuestros hermanos Radio Escuchas, muchísimas gracias por ya estar ahí en esta programación, en esta estación de la 1470M, ahí escuchando fielmente a Monte María. Y bueno, pues también saludos para nuestros hermanos, pues hasta donde llegue esta señal, sea el interior o exterior de la República Mexicana. El perfil donde pueden encontrarme a mí en Facebook, pueden buscarlo como Fray Sergio MJM, Fray Sergio MJM. Así de esta manera pueden también comunicarse directamente conmigo. Y bueno, pues también les comparto nuestro número de WhatsApp, es el 664-371-2369. 664-371-2369, y por aquí se los dejo en pantalla. Muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañándonos en este otro día más que el Señor nos presta, nos regala, un día más de vida, que algunos pues ya hicimos nuestras labores, otros no alcanzamos a terminar pues muchas más labores, pero lo importante es tanto dar gracias a Dios en el inicio y al final del día. Vámonos rápidamente con nuestro primer segmento, que es el santoral del día de hoy. El santoral de hoy. Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que la voluntad de Dios. Buenas noches, buenas noticias. San Buenaventura nació en Bagnorial, cerca de Viterbo, Italia, en 1221. En agradecimiento a San Francisco de Asís, su benefactor, se hizo religioso franciscano. Estudió en la Universidad de París, bajo la dirección del famoso maestro Alejandro de Jales, y llegó a ser uno de los más grandes sabios de la época. Los que lo conocieron y trataron dicen que todos sus estudios y trabajos los ofrecía para gloria de Dios y salvación de las almas. Comenzó a padecer la enfermedad de los escrúpulos, que consiste en considerar pecado lo que no es pecado. Afortunadamente, la bondad de Dios vino en su ayuda y lo rescató. Además de dedicar muchas horas a dar clases en la Universidad de París, escribió numerosos sermones y varias obras de piedad que por siglos han hecho inmenso bien a la infinidad de lectores. Fue nombrado superior general de los padres franciscanos y el Papa le concedió el título de cardenal. Aunque era muy famoso por su sabiduría, seguía siendo muy humilde. Sus virtudes preferidas eran la humildad y la paciencia, y la meditación frecuente en la pasión y muerte de Cristo lo llevaba a esforzarse
por cumplir aquel consejo de Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Después del Concilio de León, que él dirigió por mandato del Papa, se sintió mal, y el 15 de julio de 1274 murió asistido por el mismo Papa. Asistieron a su funeral los obispos del mundo entero. Otros santos de hoy: Antíoco, Julia, Justa, Rosalía, Genaro, Florencio, Felipe. Muy bien, bueno, pues estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en su programa de Buenas noches, Buenas Noticias. Bueno, pues ya acabamos de escuchar al santo de este día y vamos ahora con este siguiente momento, que es poder compartir con todos ustedes pues este evangelio que corresponde precisamente a este día, jueves 15 de julio. Y bueno, pues antes de comenzar, si les les menciono un aspecto que me llamó la atención acerca de el santo que precisamente ya nos presentaba aquí el audio de Monseñor Pino Miranda. Y es el siguiente, es que menciona algo tan relevante en él: el poder no caer en el ser escrupuloso, ¿sí? Hace unos momentos estaba leyendo, estoy todavía tratando de aprender un poquito más de lo que me enseñaron en semestre pasado del primero de teología, del primer año de teología. No porque no me hayan enseñado ahí, sino porque a veces uno empieza a recurrir a más información, ¿sí? A no quedarse con lo que nos dejan, sino a leer más, pues, a instruirse más. Y estaba leyendo acerca de los padres de la iglesia. Muy pocos católicos conocen de los padres de la iglesia. Ojalá que también ustedes acrecentaran un poquito más el conocimiento a ellos. No son más que los que le siguen de los apóstoles. Pero bueno, no voy a detenerme en detalles, sino para mencionar algo. Tanto los padres de la iglesia como los primeros cristianos, las primeras comunidades cristianas y muchos otros personajes como antepasados cristianos importantes van a estar siempre en esta entera disposición de enseñar, de instruir al pueblo aspectos sobre la fe, ¿sí? Y hay algo interesante de ello, por ejemplo, en lo que va a ser el sacramento de la confesión. Yo he mencionado en programas anteriores que muchos de nosotros no hemos aprendido bien a confesarnos porque no nos sabemos los pasos para la confesión. Pero también quiero mencionar ahorita sobre aquellos que aparte de no sabernos confesarnos bien, no utilizamos muy bien este sacramento, ¿sí? Porque desconocemos de lo que hace. Es decir, no le conocemos completamente y por lo tanto no lo usamos bien, no lo utilizamos bien. Es decir que las veces que me confiese, a veces no suelo terminar el proceso de mi confesión, ¿sí? Que es precisamente la enmienda, ¿sí? Que es lo que sigue de la confesión de mis pecados, la enmienda, es decir, el decir no quiero volverlo a hacer y te ofrezco esto y bla, bla, bla. Pero la cuestión aquí es no quiero volverlo a hacer. Y para terminar, pues la penitencia. Pero aquí la cuestión es cuando uno no hace verdadera conciencia, ¿sí? Cuando uno no hace verdadera conciencia, está bien que de alguna otra manera comprendamos que efectivamente la misericordia de Dios es infinita y que yo también he compartido esto, les he comentado y espero no se haya malinterpretado,
He comentado que, bueno, pues si nos caemos hay que levantarnos inmediatamente e irnos a confesar. Sí, efectivamente, pero únicamente cuando hay dolor de los pecados, ¿sí? Si me voy a confesar por compromiso, si me voy a confesar porque, nos volvemos, precisamente por ahí viene este término, escrupulosos, ¿sí? Pero esto ya es más exagerado que lo que estoy explicando. Es decir, una cosa es de que hoy te confiesas, pero al día siguiente pecas. Pues para aprovechar la infinita misericordia de Dios, efectivamente, y haciendo un buen examen de conciencia, me voy a confesar, pero con el propósito de ya no volverlo a hacer. Pero otra cosa muy distinta es cuando todo lo vemos pecado, ¿sí? Todo lo vemos pecado. A eso se le llama ser escrupuloso, y eso está mal. Todo verlo pecado. No, esto no es del demonio, esto no es del demonio, esto es del Satanás, no, esto es del infierno, esto no. O sea, todo lo vemos pecado. A eso se le llama ser escrupuloso, ¿sí? Y para ello, ciertos padres de la iglesia, de los cuales yo les mencionaba hace unos momentos, tocan este tema, ¿sí? Y ahorita que escuchaba al santo de hoy, que es San Buenaventura, pues mencionaba que se enfrentaba a esto, a no caer en el perfil, en el estado de ser escrupuloso. Y poder, de alguna otra manera, sobrellevar a juicio, a una buena conciencia, ¿sí? El aspecto de la confesión, el sacramento de la confesión, ¿sí? Entonces, ojalá que cada uno de ustedes comprenda que no caigamos en ese otro extremo. Sí, no caer en dos extremos más bien. Uno, ¿cuál es el primer extremo? En tener una conciencia muy a nuestra manera. No te preocupes, Dios no se enoja. ¿Y cuál es el otro? Es decir, el que nosotros creamos que nada es pecado, que todo está bien. Y el otro extremo es lo contrario, que son los escrupulosos. El creer que todo es pecado. No. Para eso está la instrucción de nuestra fe, es decir, lo que nos enseñan en el catecismo. Y que si no recuerdo, vuélvelo a buscar, vuélvelo a echarle una ojeada, ¿sí? Para que veamos que no necesariamente todo es pecado. Entonces ahí comprenderemos hacer un buen uso de conciencia, hacer un buen uso de este sacramento que es la confesión. Es nada más lo que quería compartirles. Vamos con la lectura del Evangelio y una pequeña reflexión, y nos dice lo siguiente. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice: en aquel tiempo Jesús dijo: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Disculpen ustedes la garganta, pero ya ahorita casi no doy para más. Pero ya el Señor dará el otro porcentaje que me hace falta. Y una disculpa, sí, por si estoy así como con este sonidito, pero a veces ya cuando hablo mucho ya la garganta no me da para más. Pero bueno, en este evangelio vamos a comprender, de acuerdo a San Mateo, la importancia que tiene la cercanía de Cristo en mi vida. Que yo pueda darme cuenta qué es lo que Cristo realiza en mi vida, que realizó desde un principio y sigue realizando hasta la fecha en mi vida. Pero para poder darme cuenta, para poder percibir, para que yo vea qué es lo que Cristo hace en mi vida, necesito conocerlo, ¿sí? Y conocerlo no me refiero a que sepas cómo se llama, a que sepas nada más que curó enfermos, a que nada más sepas y que nada más te enteres de que multiplicó la comida, o a que nada más te enteres de que Él sanaba.
No, me refiero a conocerle profundamente, en una entera relación con Él, ¿sí? ¿Y cómo se genera una entera relación? Planteemos, por ejemplo, pongamos ahorita de ejemplo a las amistades que tenemos, las diferentes relaciones con las que crecemos, nos desarrollamos, nos desenvolvemos, desde que nací hasta la fecha. ¿Cómo generamos o cultivamos una amistad? ¿A base de qué? De una relación. ¿Y que nos lleva a dónde? Al conocimiento. Una relación me lleva ¿a qué? Al conocimiento de una persona. Yo no puedo tener confianza en cualquier persona. Yo puedo tener confianza en una persona que conozco. Con una persona que conozco por mucho tiempo, me genera muchas cosas. Fidelidad, confianza, escucha. A veces hasta podemos hablar de más, como por aquí decimos coloquialmente los mexicanos, comadreamos. Platicamos a gusto, ¿sí? Porque lo conocemos hace tiempo y más si de alguna otra manera se conviven juntos por un área laboral, por un área familiar, por un área de lo que sea, hasta de vecinos, ¿sí? Yo conozco, por ejemplo, bueno, ahorita ya no creo, pero cuando yo estaba en la juventud, en la niñez, recuerdo que mi papá siempre le hablaba a un vecino y de hablar y de platicar y risa, y chiste y chiste. Porque se conocían hace tiempo, pues, ¿sí? Igual los amigos de mi papá, las amigas de mi mamá, que se hablaban de hace muchísimo tiempo y por ello platicaban a gusto, empezaban a reírse, contaban anécdotas y no eran familiares, ¿sí? Pero se conocían hace tiempo. Eso que ellos producían, las risas, contar cosas, entablar una conversación, era producto del conocimiento entre ambas personas. Espero me dé a entender. Entonces, cada uno de nosotros que hemos ya depositado una confianza y que han depositado una confianza en nosotros, con las demás personas con las cuales nos hemos relacionado, se ha generado en base a ¿qué? A un conocimiento por un cierto tiempo, ¿sí? Yo no puedo confiar en una persona que conocí hace 5 minutos. Yo no puedo hablar entre chiste y chiste o llevarme, como a veces nos llevamos muy fuerte, muy duro, si no la conozco. ¿Qué tal si a esta persona que acabo de conocer hace 5 minutos no le gustan los chistes? ¿Sí? Y a mí me ha pasado, yo soy muy, de verdad, la mayoría no me conoce, mi comunidad sí, soy muy carrilludo, ¿sí? Y cuando me llevo entre broma y broma, me ha pasado que algunas personas no lo soportan, no lo aguantan, ¿sí? Y ahí tú vas conociendo a las personas. Te vas dando cuenta, con esta persona no se puede bromear. Con esta persona no puedes estar serio porque a lo mejor cuenta muchos chistes o todo lo dice muy gracioso. Vas conociendo a las personas. El conocimiento a Cristo pasa lo mismo. Tienes que conocerlo de verdad todos los días, ¿sí? No solo limitarte a lo que te dice el padrecito. Sí, no estoy diciendo que no lo escuches, sí, claro que sí. Pero no tienes que limitarte nada más a eso, no tienes que limitarte a lo que, no lo sé, lees tú o alcanzas a aprender algo de la misa, de la palabra. También uno tiene que aventurarse, adentrarse al camino del conocimiento de Cristo. ¿Y cómo se puede lograr eso? En base a un caminar juntos, a un peregrinar juntos, no separados, no distantes, no de un lugar a otro. Tenemos que estar en el mismo lugar, en la misma frecuencia, en la misma voluntad. Si yo aprendo a conocer a Cristo, de alguna otra manera voy a comprender que lo puedo hacer cuando yo me acerco a Él. Y que no necesariamente me voy a acercar porque yo quiera algo
o porque quiero sanarme, o porque quiero curarme, o porque quiero que me solucione los problemas. Si yo me acerco a Él es porque quiero conocerle. Y para conocerle es poder comprender que voy a tener la misma visión que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que va a generar el acercamiento a Él? ¿Qué es lo que va a generar mi cercanía con Él? ¿Qué es lo que va a generar el conocimiento de Él? ¿Sí? Que yo conozca de Él. ¿Qué va a generar? Simple y sencillamente respuestas, inspiraciones, sabiduría a mi vida cotidiana, a mi vida cristiana. Hoy en día crece el número de personas que les preguntan a muchos sacerdotes, ¿y qué hago en este problema? Y claro, para eso estamos los consagrados, para de alguna otra manera ayudar, colaborar, ¿sí? Y que su fe aumente y no desvanezca y que nosotros podamos instruirles. Pero no solo consta, no solo se basa en nosotros, porque nosotros no estamos para darle soluciones. ¿Y qué hago aquí? Mira, hazle así y se te va a solucionar el problema. No. Estamos para dirigir, para conducir, para darte simplemente un panorama más amplio del que a veces muchos de nosotros también podemos ver cuando estamos en un problema y verlo desde la perspectiva de Dios y poderte ayudar en una vida sana, espiritual y consecuentemente física. Pero esto simplemente se basa en la cercanía que tienes con Dios, ¿sí? Si muchos comprendiéramos que la respuesta de lo que muchas veces cuestionamos, preguntamos o tenemos dudas para con Dios o de nuestra vida cotidiana, si comprendiéramos que eso de alguna otra manera se responde conforme a la cercanía con Dios, pues muchos de nosotros daríamos testimonio de esto. Daríamos fe de que estamos en una entera relación con Dios. ¿Cómo se vive una relación con Dios? Comulgando, confesándonos, es decir, asistiendo a misa, escuchando su palabra, una hora santa a la semana. Pero ¿cómo vamos a tener una relación con Dios si no nos sabemos confesar? Pero ¿cómo vamos a tener una relación con Dios si cuando comulgamos en pecado? Inmortal. Pero ¿cómo vamos a tener una relación con Dios si no voy a misa? Pero ¿cómo vamos a tener una relación con Dios si yo no me acerco a Él para escucharle, sino nada más para pedir? ¿Cómo vamos a tener una relación con Dios si no vivo mis sacramentos? ¿Cómo puedo tener una relación con Dios si no amo al prójimo? Y aquí es donde podemos resolver nuestras dudas. Ahora entiendo por qué no escucho a Dios. Ahora entiendo por qué no vivo una cercanía con Dios. Pensamos que una cercanía con Dios es nada más, Señor te pido, Señor dame, Señor ocupo, Señor necesito. Pensamos que una cercanía con Dios es pedir, 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 pedir. Pensamos que una cercanía con Dios es venir a desahogarme y ya. Como aquellos que viven un retiro, que piensan que el retiro es para evadir problemas. ¿Quién nos ha enseñado que el retiro es para evadir problemas? No, el retiro es para que te prepares y enfrentes los problemas que tienes en la vida cotidiana. Todo el tiempo que estemos con Dios es un tiempo de preparación, no de que se va a poner Él y te va a arreglar tus problemas. Hazte para allá, mijo, no te preocupes, yo lo voy a solucionar y te voy a arreglarlo. Sí, quizás sí, en cuestiones de milagros, en cuestiones de cosas extraordinarias, te llegue a sanar, te lleve a curar, qué bueno, pero ¿qué vas a hacer con eso? Que lo haga, ¿sí? Es decir, ¿qué vas a hacer si Dios te llega a sanar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si Dios te llega a ayudar con el problema que tienes? ¿Qué vas a hacer?
en realidad vamos a actuar acorde a ese prodigio que ha hecho contigo, a ese milagro que ha hecho contigo? ¿O simplemente nos vamos a dejar llevar por la emoción y ya que se me acabe la emoción y el sentimiento bonito, ya se me olvidó Dios? ¿Sí? Entonces hay que buscar cuál es el sentido de que yo tenga una relación entera con Dios. ¿Sí? De que yo tenga una relación entera con Dios. ¿Cuál es ese sentido? Es el sentido del agradecimiento. Es el sentido de estar fuerte para lo que venga. Es el sentido de sobrellevar las situaciones. Dios Padre es un Padre por excelencia, que enseña, que instruye, que educa, sobre todo en la fe. Y que no solamente nos arregla los problemas, como lamentablemente en los pocos casos que yo conozco de algunos padres de familia sobreprotectores, que piensan que le están ayudando a sus hijos cuando les solucionan los problemas, pero lo que en realidad están haciendo es haciendo de sus hijos unos inútiles, porque piensan los padres que siempre van a contar con ellos, pero lo que los padres a veces se les olvida es de que un día, padres de familia, ya no van a estar. ¿Y qué van a hacer sus hijos? ¿Qué van a hacer sus hijos? Porque el día que tú le faltes, posiblemente no sepa defenderse en la vida cotidiana. Posiblemente no conozca a Dios. Posiblemente no esté encauzado en el camino cristiano. ¿Y qué va a hacer en la vida? Va a dejarse llevar por sus sentimentalismos, por sus pasiones, por sus apetencias, por el mundo, la carne y el demonio. ¿Estamos preparando a las nuevas generaciones? ¿Estamos enseñando que la cercanía de Dios es precisamente a base de una verdadera cercanía, comulgando, confesándonos, asistiendo a misa? Porque esto en realidad tiene mucho que ver. Si bien comprendemos o tan solo nos acordamos de lo que hemos escuchado en las semanas pasadas como ahora, de que se ha estado tratando las primeras lecturas entre semana. ¿Recuerdan? Las semanas pasadas escuchábamos el libro de El Génesis con Abraham. Esta semana empezó ya a meditarse, a leerse la lectura del Éxodo, que nos va a hablar de Moisés. ¿Qué tienen que ver estos personajes con lo que enseña Cristo? ¿Qué hay de peculiar en estos personajes? Abraham, Jacob, Isaac, es decir, los hijos de Abraham, ¿sí? Y Moisés ahora en el Éxodo. ¿Qué tienen que ver? La fe, ¿sí? Abraham, Isaac y Jacob hicieron cosas extraordinarias, pero no por sus méritos, sino por la fe que tenían en Dios. ¿Y qué significa tener fe en Dios? Traducción: tener confianza en Dios. Me abandono en Dios. Sí, como buenos seres humanos, me preocupa qué comer mañana, me preocupa qué vestir, me preocupa si voy a seguir teniendo trabajo. Me preocupa que el problema persiste. Ya llevo 3, 4, 5, 15 años y el problema persiste. Me preocupa eso, humanamente. Me preocupa que vuelva a caer en el pecado habitual que tengo o en mi vicio. Me preocupa, humanamente. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? Y nos vuelve a reiterar, nos recuerda primero por el Antiguo Testamento, con Abraham en el Génesis, con Moisés en el Éxodo, y ahora en su Evangelio nos dice: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Reiteradamente, continuamente, siempre va a estar repitiéndonos: vengan a mí, descansen en mí. ¿Sí? Ten confianza en mí. Y esto es lo único que hace falta.
Una confianza en Dios. Una confianza en Dios. Es decir, que mi fe aumente. Que mi fe se encuentre sólida, construida. Que mi fe no disminuya. La fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob, la fe de Moisés estaba puesta en Dios. Fíjense bien las tonterías, perdón las palabras. Fíjense bien las estupideces. Y lo digo con todo respeto. Que Dios les llegó a pedir a estos hombres. Y todavía más sonsos, en el buen sentido de la palabra lo estoy diciendo, que le siguen el juego. Por ahí recuerdo, en alguna ocasión, también lo digo con mucho respeto, con mi padre fundador, Padre Rayito, que muchos de ustedes lo conocen, que de verdad ha pedido cosas así como que, ay padre, ¿de verdad está pidiendo esto? A nosotros nos ha pedido muchas cosas así como que, padre, pero es que no es posible. No, háganlo. Y de verdad te quedas como con una desconfianza. ¿Y si no sale bien? ¿Y si llega a pasar algo? Y por ahí decía un religioso que lamentablemente ya no está con nosotros, decía, el padre Rayito está bien loco, pero ¿sabes qué? Más locos estamos nosotros por seguirle el juego, ¿sí? Más locos estamos nosotros por seguirle el juego. Pues hagan de cuenta que pasaba lo mismo. Podríamos decir, ay, Dios estaba bien loco, y más los que le seguían el juego. Moisés que va a liberar a un pueblo, dice. ¿Cómo que va a liberar a un pueblo? Y aún así lo acepta. Primero le puso pero. Le dijo, ¿cómo no? Yo no. ¿Sí sabían que Moisés era tartamudo? ¿Se imaginan cómo se iba a dirigir? ¿Cómo se espera un líder que dirija un pueblo siendo tartamudo? ¡Qué inseguridad!, ¿no? Y aún así lo pudo hacer. Pero no era por sus capacidades, sino por la confianza que tenía en Dios. Abraham, santo Dios, ya de la tercera edad, y le pide un hijo. ¿Tú crees? O sea, ¡qué barbaridad! Cosas extraordinarias, sobrenaturales. Pero como bien muchas veces hemos dicho aquí, para Dios no hay imposibles. Para el que tiene fe. Es decir, traducción, para el que tiene confianza. Siempre he puesto este ejemplo para el tema de la fe, el tema de la confianza. ¿Han visto a niños en brazos de su padre y de su madre? Eso es la confianza. Que no importa qué pase en medio mundo, yo me abrazo con mi Padre, con mi Dios Padre, el que sé que me protege, el que sé que me salva, más que el que sé que me sana, más que eso todavía, el que sé que me salva, ¿sí? El que sé que me acoge, que me ama, ¿sí? Que está conmigo. Eso es lo que expresaban Abraham, Jacob, Isaac, Moisés. Eso es a lo que nos invita Cristo. A confiar en Dios Padre, a abandonarnos en Dios Padre. El mismo Cristo, siendo su Hijo, también nos enseña a vivir en una entera relación con su Padre. Hay un tema que creo que también el de ayer lo platiqué. Hay un tema que manejan mucho los padres de la iglesia y los teólogos. Y el tema se llama la relación inseparable de Jesucristo Hijo con su Padre. Una relación inseparable. Es decir, que para todo Jesucristo se dirigía a su Padre. Que para todo Jesucristo se acordaba de su Padre. Que para todo Jesucristo estaba con su Padre. Sí, en varios pasajes, en los evangelios, se muestra cómo Jesucristo alimentaba a la gente, estaba con la gente, escuchaba a la gente, sanaba a la gente, predicaba a la gente. Pero también había momentos que se apartaba para orar con su Padre. Eso es a lo que nos invita Cristo. Apártate de lo que el mundo te presenta y acércate a Dios. Acércate a mi Padre, dice Cristo.
Apártate de aquello que te pueda hacer caer en tentación. Apártate de aquello que pueda disminuir tu fe. Apártate de aquello que no alimente tu fe. Y acércate a aquel que te ha dado la vida y te sigue dando la vida. Es Dios quien debería estar en nuestro corazón. Recuerda que esta invitación que hace Cristo lo hace de un modo peculiar. Lo hace en el signo visible que es en la cruz. Pese a lo que estaba pasando, y aunque se hubiese preguntado, ¿te imaginas cualquiera de nosotros que hubiéramos estado en esa cruz? Yo creo que nos hubiéramos preguntado, Dios, o decirle, Padre, ¿en realidad esto es lo que quieres? Y pese a todo eso, simplemente fue dócil, ¿sí? Como ya nos enseñaba el Evangelio del día de ayer. Ser sencillos, nos decía Cristo. Ser sencillos. ¿Y qué es ser sencillo? Lo contrario de orgulloso. Lo contrario de creernos autosuficientes. Es decir, ser sencillo significa ser dócil. Que lo que Dios Padre diga, eso se va a hacer. Punto. No digo más. Por eso les invito que a través de esta pequeña reflexión del Evangelio y de la lectura, principalmente de la lectura del Evangelio, le pidamos al Espíritu Santo de una manera especial que nos dé la fortaleza de saber abandonarnos en nuestro Padre y que nos dé la sabiduría de un saber actuar cristianamente. De un saber actuar cristianamente. Que pueda hacer una buena confesión. Que insista en poder comulgar. Y que insista en poder escuchar su palabra. Que me alimente de aquello que verdaderamente me va a nutrir en mi alma. Y que deje la comida chatarra, espiritualmente hablando, que simplemente no nutre. Como mis apetencias, mis necesidades, mi voluntad, el pecado, Satanás y lo que el mundo me presente. Mis hermanos, siempre hemos estado en un combate espiritual. Y requerimos de soldados que se preparen, que utilicen sus armas, que sepan utilizar sus armas. Requerimos soldados que entrenen. No que se la pasen sentados, ¿verdad? Sin hacer nada. No, soldados que entrenen. ¿Y cómo se entrena uno? ¿Y cómo se prepara uno? ¿Y cómo se ejercita uno? Alimentándonos, nutriéndonos y practicando la vida cristiana. A través de la caridad, de la paz, a través del estado de gracia, a través de la confesión, de la comunión, a través de demostrar la misericordia de Dios a los que Dios nos encomienda. Hemos finalizado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo les agradezco, por supuesto, a todos ustedes, a nombre de Misioneros de Jesús y de María y todo el equipo, pues de verdad, el aporte que ustedes hacen, que ustedes también, de hecho, pues son parte del equipo, colaborando no solo económicamente, sino que también lo más elemental que es la oración. Y eso nosotros les agradecemos. El gran labor que ustedes hacen con poder interceder por nosotros ante Dios, que ustedes puedan orar por cada uno de los miembros de esta comunidad y por supuesto de todo el equipo del staff, todo el equipo de sonido, video, ¿sí? Que también trabajan para Dios. Me despido pues con esta frase que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María compartimos y llevamos a lo largo de la programación, recordándoles que Dios es amor y les ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.